quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer ahí algunos versículos hasta el versículo 4, del 1 al 4. Les invito a que hagamos una oración antes de leer la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Nos postramos en nuestros corazones, nos inclinamos ante tu gloria, tu majestad, tu poder, tu autoridad, tu amor. Y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos conduzcas en este tiempo en que estaremos oyendo tu palabra, prestando oído a lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra y de tu Espíritu. Socórranos, Padre, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente, para recibir tu palabra y que a través de tu Espíritu ella sea implantada en nuestros corazones y produzca fruto para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a leer hasta ahí. Como seguramente la mayoría de los hermanos saben, estamos aquí en un pasaje fundamental en la historia de la iglesia, porque lo que tenemos aquí es el comienzo de nuestra historia como iglesia de Jesucristo. Este es el instante preciso en que la iglesia nació en la historia del mundo. En que la iglesia nació, vino a la vida en la historia del mundo. Y vino a la vida y nació en la historia producto de un solo evento, de un evento específico que es el que da inicio a la historia de la iglesia y es la venida, el derramamiento del Espíritu Santo. Así que podemos ver claramente que la iglesia nació producto del derramamiento, de la venida del Espíritu Santo al mundo. Por lo tanto, estamos ante uno de los eventos esenciales, fundamentales en la historia de la iglesia y en la historia del mundo, por supuesto. Lo que vamos a hacer hoy día es enfocarnos en el significado de la venida del Espíritu Santo, el propósito de la venida del Espíritu Santo y la importancia fundamental de la presencia de la venida del Espíritu Santo y de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Los hermanos que estudian la Escritura, la conocen, saben que durante los últimos días de su ministerio, particularmente y principalmente en la llamada última cena del Señor, el Señor Jesucristo hizo un largo discurso de despedida antes de ir a la cruz, esa misma noche en que el Señor fue entregado, y ese discurso está registrado en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17. Y en ese discurso el Señor habló muchas cosas importantes, muchas cosas fundamentales para el futuro de la iglesia y para el futuro de los apóstoles y de la iglesia que ellos estaban llamados a establecer por la gracia del Señor. Y uno de los temas principales, uno de los asuntos centrales en los cuales el Señor enfocó su atención esa noche fue la venida del Espíritu Santo de Dios. El Señor les habló acerca de la venida del Consolador, el Parácletos, el Espíritu de verdad que había de venir. Y les habló muchas cosas acerca del Espíritu Santo esa noche. Por lo tanto, el Señor enfatizó la persona, la obra del Espíritu Santo esa noche en su discurso con los discípulos, la importancia esencial que tendría para ellos y para la iglesia la venida del Espíritu Santo.
Y ahora, algunos días después, no muchos días después de esa noche, estamos hablando de alrededor de 50 o 51 días, si usted quiere contar desde el momento de la Pascua, que fue esa noche o la noche siguiente. 50 días después es la fiesta de Pentecostés, y entonces 50 días después de este discurso del Señor ocurre el evento prometido. La venida del Espíritu Santo se concreta y se hace realidad en la historia del mundo y en la historia de la iglesia en particular. Ahora, ¿qué es lo importante de tantas cosas importantes que están ocurriendo aquí? Por supuesto, en esos días, entre el momento en que el Señor da este discurso donde promete la venida del Consolador y habla de la importancia de la venida del Consolador, y el momento en que la venida del Consolador se concreta, han ocurrido los hechos más importantes de la historia. Jesucristo ha muerto en la cruz, Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, Jesucristo ha sido entronizado y exaltado a la diestra de Dios. Esos son los hechos que definen la totalidad de la historia, los hechos centrales de la historia del mundo y de los tratos de Dios con el mundo y con la humanidad. Y entonces ahora, producto de estos eventos esenciales, la muerte, la resurrección y la exaltación del Señor, viene el Espíritu Santo. Entonces, han ocurrido cosas importantes. Ahora observe lo que ocurre en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando el Señor resucita de entre los muertos. Y, como dice la Escritura, durante 40 días aparece a los discípulos, en diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias, aparece a sus discípulos. Y como dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 3, bueno, hablando de la resurrección del Señor, dice, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba el Señor, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido, ahí está la muerte del Señor en la cruz, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, evidencias, pruebas indubitables, para que no hubiese ninguna duda en los apóstoles y en el corazón de ellos, y no solo en ellos, sino alrededor de 500 hermanos más que en diferentes ocasiones le vieron resucitado, para que no quedase la menor duda de que su resurrección era un evento real, histórico, tangible y también física. No fue un evento meramente espiritual, fue un evento físico real. Él resucitó física, corporalmente, de entre los muertos y dio pruebas indubitables de eso. Y se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa del Espíritu, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por lo tanto, el Señor les manda que permanezcan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, porque ellos les dice van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Él les recuerda cómo fueron bautizados con agua por el ministerio de Juan el Bautista, pero ahora van a ser sumergidos, así como fueron, porque bautizar en griego significa literalmente sumergir, así como fueron sumergidos en el agua, ahora serán sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, los discípulos ni siquiera se pueden imaginar de lo que el Señor les está hablando, pero eso es lo que el Señor les manda. Y ahora vea el versículo 7 del capítulo 1. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad respecto al reino, a la venida definitiva del reino de Dios, etc. Pero recibiréis poder. Y estas son las palabras del Señor Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor entonces les habla que uno de los propósitos primordiales, fundamentales de la venida del Espíritu Santo es que ellos sean investidos, capacitados con poder, con un poder que está más allá de las capacidades de ellos, naturales de ellos, de las posibilidades humanas de ellos, un poder sobrenatural, divino, que los va a capacitar para ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Y ser testigos de Cristo es uno de los grandes temas del libro de los Hechos. Ser testigos de Cristo significa dar un testimonio de lo
como lo dicen tantas veces después. Pedro, por ejemplo, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un testigo. O cuando dice, nosotros que comimos y bebimos con Él después de la resurrección, fuimos testigos de estas cosas. Nosotros que conocimos al Señor de primera mano, como dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 1 en adelante, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, o sea, somos sus testigos. O como dice Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante de su propio evangelio, cuando dice en el primer tratado Teófilo, ¿recuerda eso? Perdón, ese es el segundo. En el primero dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso es un testimonio de primera mano, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. El evangelio es un testimonio. Es un testimonio de personas que vieron, oyeron, tocaron con sus propias manos a Jesucristo y dan testimonio de lo que vieron, lo que oyeron y lo que tocaron. No es una historia, no es una fábula, no es un cuento, no es un mito, es real. Lo vimos, lo tocamos, estuvimos con Él, comimos con Él, oímos sus palabras, lo vimos caminar sobre las aguas, lo vimos levantar a los muertos, lo vimos resucitado de entre los muertos después de haber sido crucificado. Testimonio, un testimonio. Pero el Señor les dice, pero para que ustedes sean mis testigos eficaces, para que su testimonio sea eficaz y tenga poder y puedan vencer todos los obstáculos que se van a presentar, ustedes necesitan un poder que es más grande que ustedes, una capacidad que es mayor que la de ustedes. Porque piensen estos hombres, piensen los apóstoles. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran hombres sin influencia, sin poder político, sin poder económico, sin ninguna influencia social. Eran hombres que venían de los estratos más comunes de la sociedad de aquel entonces. No tenían posibilidades humanas. Y los enemigos que se presentaban delante de ellos, no solo a nivel espiritual, por supuesto, pero también a nivel humano, eran formidables. Ahí estaba el mismo Sanedrín que hace 50 días atrás había crucificado a Jesucristo. ¿Cómo podrían ellos vencer todos esos obstáculos, enfrentarse al poder del Imperio Romano más adelante y ser testigos y prevalecer contra los poderes de este mundo que los superaban? Solo de una manera. Ustedes serán investidos con un poder más grande que este mundo, más grande que los poderes de este mundo. Un poder que este mundo no puede resistir, un poder que este mundo no puede vencer. Serán investidos con poder por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces sí, vayan y sean mis testigos. Pero no vayan sin ese poder, no vayan sin la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo, porque no van a poder ser mis testigos sin el Espíritu Santo de Dios. Pues vamos a ver algunas cosas más sobre eso. Pero hermanos amados, el punto de partida es esto. Lo primero que observamos aquí, no podemos ser testigos eficaces de Jesucristo sin la capacitación, sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Usted puede predicar con todo el fervor del más grande de los reformadores y no va a conseguir que una sola persona crea en Jesucristo si el poder del Espíritu Santo no está con usted, no está en su testimonio. Porque solo el Espíritu Santo tiene el poder de convencer al mundo de la verdad del testimonio de Jesucristo. Entonces eso es lo primero que el Señor les advierte, más que les advierte, les manda a esperar esa unción, ese poder, esa capacitación sobrenatural que los hará y los convertirá en sus verdaderos testigos en el mundo. Luego sigue. Ellos, entonces, una vez que el Señor inmediatamente es llevado al cielo, ellos suben con Él al Monte de los Olivos y mientras el Señor les está hablando, el Señor es levantado a la vista de ellos y es llevado al cielo y una nube lo esconde de sus ojos y ya no le vieron más. Y nunca más ninguno de ellos volvió a ver al Señor Jesús en este mundo, físicamente. Cesaron inmediatamente las apariciones post-resurrección, del Señor, y ya nunca más le vieron resucitado en este mundo, porque el Señor fue ascendido más allá de la esfera de este mundo material y terrenal, a la presencia misma de Dios. Y entonces ya no lo vieron más, y no supieron realmente qué pasó con el Señor de ahí en adelante. Pero hicieron lo que el Señor les dijo, se quedaron en Jerusalén y durante 10 días siguientes,
Hasta que llegara el día de Pentecostés, estuvieron orando en un aposento alto, en un lugar alto. Había 120 hermanos que oraban y perseveraban, y estaban allí, y estaba también María, y estaban los hermanos de Jesús, la madre de Jesús, y los hermanos, y los apóstoles, y alrededor de 120 hermanos que perseveraban esperando la promesa del cielo, la promesa de Dios, la promesa del Padre, la promesa del Señor. Y entonces llegó el día. ¿Y qué ocurrió ese día? Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es tan importante, son pequeños detalles, pero son detalles que no debemos pasar por alto. Porque observe, este es un énfasis importantísimo de Lucas en el libro de los Hechos. La iglesia está unánime, están juntos, y eso se repite constantemente. Estaban unánimes, estaban juntos, eran de un solo corazón, eran de un alma, de un solo ánimo. Fíjese que la condición para que el Espíritu Santo fuera derramado es esa. Ellos estaban unánimes, estaban juntos, esperando juntos la venida del Espíritu Santo. Después vamos a profundizar un poco más en eso. Y de repente, cuando llegó el día 10, es decir, el día de Pentecostés. Día de Pentecostés, para los que les gusta estudiar la Biblia, es la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de la cosecha, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y era una de las 3 fiestas más importantes de Israel, las 3 fiestas fundamentales de Israel. Había más fiestas, pero había 3 que eran las más importantes: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. A esas fiestas, los judíos de la diáspora, de la dispersión del mundo, que vivían fuera de Israel, venían una vez al año, o trataban de hacer el esfuerzo de venir una vez al año y estar allí presentes en esas fiestas. Así que venían judíos de todas partes, que hablaban otros idiomas. Eso explica después lo que va a pasar con las lenguas. Hablaban otros idiomas porque eran de otras regiones del mundo. Pero se venían para la Pascua, y después de la Pascua obviamente se quedaban los 50 días siguientes para esperar la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas de las personas que fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo también fueron testigos de la crucifixión del Señor Jesús. Muchas de las personas que están allí también fueron testigos de lo que había pasado 50 días antes con la crucifixión del Señor. Y si no fueron testigos de primera mano, estuvieron allí, supieron las noticias, porque obviamente fue el comentario más importante durante esos días. Y entonces estaban allí también esa gente que había estado 50 días antes en la Pascua, cuando el Señor fue crucificado. Y ocurrió entonces lo que describe Lucas en Hechos. Entonces ese día, de repente, dice Lucas, así lo describe Lucas, de repente, de improviso, vino del cielo un viento recio, un viento, la expresión recio en el texto griego significa un viento violento, impetuoso, violento. No fue una brisa que sopló suave como la brisa de los ventiladores, fue un viento fuerte, tan fuerte que hizo un estruendo y sacudió el lugar donde estaban. Y el estruendo que hizo este viento fue tan grande que la gente lo oyó desde lejos, desde la ciudad. La gente que estaba por ahí en la ciudad, en las calles de la ciudad, haciendo sus cosas, los judíos que estaban ahí, oyeron el estruendo, como si fuese una gran explosión, y corrieron a ver qué estaba pasando, ¿no es cierto? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese estruendo tan increíble que acabamos de escuchar? Y todo el mundo corrió para ver lo que estaba pasando allí. Por lo tanto, fue un evento un fenómeno, por decirlo así, muy tangible, muy experiencial. No fue una cosa simplemente mística, sino que fue algo tangible, que ocurrió, que se sintió, que se percibió en el mundo físico material y con mucha fuerza. Y el Espíritu Santo entonces fue derramado, dice, sobre los 120 que estaban allí reunidos. Fíjese lo que dice. Aquí hay algo importante, los detalles son importantes en el relato de Lucas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entre paréntesis, aquí hay algo importante porque la palabra viento es la misma palabra en griego y en hebreo que se usa para espíritu. Exactamente la misma palabra. La palabra hebrea es ruach, que se traduce tanto viento como espíritu indistintamente, y la palabra griega es neuma, con P, de ahí viene neumático, neuma, y significa lo mismo, viento o espíritu. Entonces, obviamente, esta es una de las figuras importantes, primordiales del Espíritu Santo en la Biblia, el viento. Muchas veces el Espíritu de Dios es representado como un viento en la Escritura.
porque viento y espíritu son lo mismo. De hecho, la primera mención del Espíritu Santo ya lo presenta como una especie de, no está en el texto, en nuestro texto, nuestro texto español, pero en el texto hebreo está insinuado, está implícito, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero la idea, en el hebreo, es como si fuese una paloma que está moviendo, agitando sus alas sobre la faz de las aguas y moviendo las aguas con el viento de sus alas. Esa es la idea que está implícita en el hebreo, en el texto hebreo. Entonces, el viento siempre es una poderosa figura del Espíritu Santo de Dios. O por ejemplo, cuando el Señor mismo habló en Juan capítulo 3, cuando habló del nuevo nacimiento, de nacer del Espíritu de Dios, nacer del Espíritu, dijo, ¿cómo dijo él que era? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Por lo tanto, otra vez la figura del viento asociada al Espíritu Santo de Dios. O en el capítulo 47 de Ezequiel, cuando Ezequiel ve aquel valle de huesos secos, y entonces Dios le dice: profetiza al Espíritu. El Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y yo profeticé al Espíritu, y mientras yo profetizaba, un viento, y los huesos se agitaron y vivieron. Otra vez la figura del Espíritu, porque el viento da la idea de energía, de poder. Energía y poder que mueve, que activa, que hace que las cosas ocurran, sucedan. De hecho, en Chile, por ejemplo, tenemos mucha energía eólica. Tenemos esos molinos gigantes con unas aspas gigantes que se mueven con el viento y acumulan y generan mucha energía eléctrica. Por lo tanto, el viento es figura de poder, de energía. No pensemos en el viento solo como la brisa que mueve las hojas. Pensemos en el viento que dobla los cedros del Líbano, como dice la Escritura, que dobla con su fuerza, con su poder los árboles. Y entonces el Espíritu tiene, o la figura del viento es apropiada para el Espíritu Santo en la Escritura. Muy bien, lo segundo, la segunda parte del versículo 2, el cual llenó toda la casa. Y esto es importante. Para los que conocen el Antiguo Testamento, saben que esta pequeña frase es importante porque Lucas está haciendo alusión a algunos pasajes del Antiguo Testamento. Llenó toda la casa donde estaban sentados. En el capítulo 40 del libro de Éxodo, el último capítulo, tenemos la historia del tabernáculo de Moisés, cuando fue erigido el tabernáculo de Moisés. Dios le dio los planos a Moisés de un tabernáculo, le mandó a Moisés construir un tabernáculo y todas las medidas y todas las dimensiones y todos los elementos y las piezas que debían estar dentro del tabernáculo. Y entonces Moisés lo hizo tal cual Dios le dijo. Y ese tabernáculo fue llamado el tabernáculo del testimonio o el tabernáculo de la reunión. Y la idea era que Dios habitaría en medio de ellos. Dios vendría a habitar, la gloria de Dios descendería para habitar en medio de su pueblo. Dios habitaría, tendría una casa, una habitación en medio de su pueblo. Y esa casa era el tabernáculo. Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, de erigir más bien el tabernáculo, Éxodo capítulo 40, versículo 22, entonces se nos dice que cuando terminó de erigir el tabernáculo, ¿qué ocurrió? La gloria de Dios. La nube de la presencia de Dios se posó sobre el tabernáculo y la gloria de Dios llenó el tabernáculo de reunión. La casa fue llena de la gloria de Dios. La presencia de Dios, la gloria de Dios llenando su casa. La segunda mención, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Salomón ahora erigió el templo. Cuando terminó de construir el templo, porque el tabernáculo había sido destruido, y entonces construyó el templo, la segunda casa, entre comillas, de Dios en la historia. Y en esa segunda casa, el templo de Salomón, cuando él terminó de dedicar, hizo una larga oración de dedicación que está en el capítulo 6, y cuando él termina su oración de dedicación, otra vez exactamente lo mismo. La gloria del Señor llenó la casa, llenó el templo. Y los sacerdotes, igual que en el tiempo de Moisés, no podían entrar porque la gloria del Señor llenaba la casa. Vea usted que son dos eventos tangibles, eventos que ocurren. Son dos eventos tangibles, visibles, y de una gloria extraordinaria, la gloria de Dios revelada, la gloria de Dios manifiesta, la gloria de Dios llenando la casa.
Si usted hubiese sido un israelita de aquel tiempo viendo todas estas cosas, sin duda habría caído de rodillas adorando a Dios, porque la gloria de Dios se había manifestado. Pero estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. Y el tiempo del Antiguo Testamento es el tiempo de las sombras, de los tipos, no de la realidad. La casa de Dios del Antiguo Testamento es solo una sombra de la verdadera casa de Dios, es un tipo de la verdadera casa de Dios. Pero el Nuevo Testamento nos dice que la verdadera casa de Dios no es un edificio, no es un tabernáculo, sino que es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el verdadero templo. Aquel otro templo era una figura, el verdadero templo es la iglesia del Señor. Amén. Somos nosotros, la casa. Es un templo hecho de piedras vivas, nos dice Pedro, que está edificado sobre el fundamento de Jesucristo. Y se levanta sobre la piedra angular que es Cristo. Y el propósito de ese templo, según Pablo en el capítulo 2 de Efesios, es que Dios habite, que Dios more en él por su Espíritu. Por lo tanto, esta es la verdadera casa de Dios. Y aquí tenemos el momento preciso en que el Espíritu de Dios, en que la tipología del Antiguo Testamento se cumple ahora, en la realidad, en la historia, en los hechos, cuando el Espíritu de Dios llenó la casa. Y el Espíritu de Dios descendió para habitar y morar en la iglesia. Luego dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es un énfasis importante. Si usted hubiese sido un judío de la época de esta época, de la época de los apóstoles, de la época en que ocurrieron estas cosas, sabría cuán importante es esta afirmación. Porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, o el privilegio de ser lleno, de ser ungido por el Espíritu Santo, pertenecía a muy pocas personas. De hecho, solo los reyes de Israel fueron ungidos por el Espíritu Santo y por eso se llamaban ungidos. Era un privilegio de los reyes y ni siquiera todos los reyes. Algunos reyes, Saúl el primero y David luego. Pero ni siquiera todos los reyes fueron ungidos por el Espíritu Santo. Pero la manera en que eran ungidos los reyes era con derramamiento de aceite, simbolizando la unción del Espíritu Santo. Los profetas eran ungidos por el Espíritu Santo para su ministerio. El sumo sacerdote era ungido y los sacerdotes de la clase de Aarón eran ungidos con aceite, simbolizando la unción del Espíritu Santo para la obra que eran llamados. Y absolutamente nadie más. Nadie más. Nadie más tenía el privilegio de ser lleno, de ser ungido, de ser capacitado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando la Escritura dice y fueron todos llenos, es a propósito. Algo ha cambiado. Estamos en un cambio de dispensación. Estamos en un cambio de dispensación. Una dispensación, la dispensación en que el Espíritu estaba restringido a algunas personas muy específicas, era el privilegio de unos pocos, ha dado paso a una dispensación nueva, donde el Espíritu Santo es un don concedido a todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y observa con atención lo que sigue. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir este extraño fenómeno de las lenguas de fuego? Aquí no son las lenguas que ellos hablan, después hablarán en lenguas, pero acá no se refiere a las lenguas que ellos hablan, sino lenguas de fuego, llamas de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Si usted hubiera estado allí y hubiera visto el fenómeno que ocurrió, ¿qué habría visto? De pronto, encima de ellos, encima de la cabeza de cada uno de ellos se asentó una llama. ¿Y qué es eso? ¿Qué símbolo tiene? ¿Qué simbología? ¿Qué significado tiene este evento? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, uno de los símbolos del pueblo de Dios que estaba allí en el tabernáculo, era el candelabro o el candelero, la lámpara. El candelabro era una lámpara de 7 brazos que estaba en el lugar santo y que tenía 7 brazos y sobre cada brazo tenía una llama, una lámpara. En aquel tiempo, por supuesto, no existía la luz eléctrica y solo existía la luz del fuego. El fuego, en el tiempo antiguo, era la única fuente de luz en la oscuridad. No había otra fuente de luz. Entonces las personas, si querían iluminar la noche, encendían una vela, una llama, o encendían una lámpara de aceite, una llama, o una antorcha, una llama. Pero el fuego no solo servía para calentar, no solo servía para cocinar, sino también servía para iluminar.
Y lo que aquí estamos viendo es que sobre cada uno de ellos aparece una llama. Y ahí el sentido de la llama es luz. Es una llama que alumbra, es una llama que ilumina. En otras palabras, lo que estamos viendo allí es el verdadero candelero de Dios. Dios enciende un candelero en la oscuridad del mundo. Así como en el Antiguo Testamento Israel era el candelero, ¿recuerdan eso? Israel era un candelero en medio de la oscuridad del paganismo del mundo. En medio de toda la oscuridad del paganismo, de los dioses falsos del mundo, Dios encendió una lámpara para alumbrar el mundo. Esa lámpara Israel, el propósito de Israel era ser un testimonio. Era ser portadora de la luz, del conocimiento de Dios en un mundo sin conocimiento de Dios. Y por eso era un candelero. Y cuando Israel estuvo a punto de perder ese testimonio, cuando ese conocimiento de Dios casi se extinguió en Israel, al principio del libro de los Jueces, ¿recuerda? Se nos dice que antes que la lámpara de Jehová fuese apagada en el templo del Señor. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían descuidado su ministerio, se habían corrompido, el sacerdocio se había corrompido. Y uno de los propósitos de los mandamientos, de las tareas que los sacerdotes no debían descuidar jamás, era mantener encendidas las lámparas del candelero. Eso está en el libro de Éxodo. Dios mandó que los sacerdotes debían preocuparse de que la lámpara nunca se apagara. Pero porque los sacerdotes se habían corrompido en el tiempo de Samuel, la lámpara casi se apagó. Pero Dios no permitió que la lámpara se apagara. Y a través de Samuel restauró el conocimiento de Dios en su nación, en su pueblo. Ese era Israel del Antiguo Testamento. Portadora de la luz del conocimiento de Dios, la lámpara de Dios en medio de la oscuridad del paganismo. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios tiene una nueva lámpara. Y ese es el momento en que se enciende la lámpara. Y esa lámpara es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es el candelero que porta la luz del conocimiento de Dios, del conocimiento de Cristo, del conocimiento del Evangelio, del conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Es la luz del mundo. La luz no es propia, somos una lámpara. La luz que portamos es la luz del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Pero quien enciende la luz y quien sostiene la luz y quien llama a la luz es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ese día se encendió el candelabro de Dios en el mundo, para no apagarse nunca más hasta que el Señor venga. Por eso, hermanos amados, en el libro de Apocalipsis, entre paréntesis, la iglesia, cada iglesia está representada por un candelabro, por una lámpara, por un candelero en medio del mundo. Y aquí tenemos ese momento maravilloso en que el Espíritu enciende el testimonio. Ahora, otra figura más del Antiguo Testamento. ¿Recuerda cuando Dios mandó a través de Zorobabel que su templo, su testimonio fuese restablecido, reconstruido ahí en Jerusalén, porque el templo había sido destruido? Y Zorobabel fue enviado a reconstruir el templo con un remanente de judíos. Y estaba allí Zorobabel asustado, atemorizado por las amenazas de los pueblos de alrededor que no querían que se reconstruyese el templo. Entonces el profeta Zacarías tuvo una visión. Y en la visión Dios le dice: ¿qué ves tú, Zacarías? Yo veo un candelabro. Y veo un depósito de aceite que vierte en el candelabro a través de unos tubos. El candelabro es la nación, es el pueblo de Israel en su función de testimonio. Dios quiere restablecer el testimonio, pero para eso el aceite tiene que fluir en el candelabro. Anda y dile a Zorobabel, esta es la interpretación: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, es el Espíritu el que enciende la luz del candelabro y sostiene encendida la luz del candelabro o del testimonio de Cristo en la iglesia. Es lo que acabamos de decir al principio. Sin el Espíritu de Dios no hay testimonio posible de Cristo en la iglesia. Es el Espíritu el que da testimonio en la iglesia y con la iglesia de Jesucristo y sobre Jesucristo y del Evangelio de Cristo en el mundo. Muy bien. Eso es todo eso está pasando en este momento. Entonces, hermanos amados, quiero que observen con atención el cuadro general. Algo realmente extraordinario está ocurriendo. Algo cambió, algo nuevo, algo que nunca antes había ocurrido en la historia del mundo, en la historia de la nación de Israel. La gente se junta, ve lo que está pasando, ve que ahora ellos hablan en lenguas, hablan en idiomas que ellos conocen, idiomas que ellos tenían en sus propias naciones.
Y se asombran porque esta gente está hablando las maravillas de Dios, las cosas de Dios, está profetizando, está hablando de Dios y de cosas, misterios de Dios en el propio idioma de ellos. Y por supuesto muchos están asombrados y se preguntan, atónitos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto? Algunos se burlan y dicen, estos están llenos de mosto. Pero incluso esa frase está a propósito puesta allí por Lucas, porque la palabra mosto literalmente significa vino nuevo. Y una de las figuras del Espíritu Santo también es el mosto, es el vino nuevo. Entonces, esto está pasando, la gente está perpleja y entonces Pedro se pone de pie. Y ahora vea la explicación de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estos son los días profetizados por Joel. Para un judío conocedor del Antiguo Testamento, estas eran palabras impactantes, porque los judíos sabían que los días de Joel, los días en que el Espíritu ya no sería el privilegio de unos pocos, sino que sería derramado sobre toda la gente, sobre los niños, sobre las mujeres, sobre los ancianos, sobre toda la gente. El Espíritu vendría y sería derramado. Esos días eran los días del Mesías, esos eran los días en que el reino de Dios se revelaría, se manifestaría en el mundo. Lo que le está diciendo Pedro es que los días de Joel, los días del Mesías, los días de la gloria del reino de Dios descendiendo en el mundo, han llegado. Y son los días profetizados. Ahora, hermanos amados, ¿por qué esto es tan importante? Fíjese que todo el acento de los primeros capítulos del libro de los Hechos está en la persona, en la venida, en la persona del Espíritu Santo al mundo. Todo el énfasis está allí. Por lo tanto, debemos percibir que Lucas y el Espíritu Santo, que es el que inspiró estas palabras, nos está enfocando en la importancia de la venida del Espíritu Santo al mundo. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo y con qué propósito vino el Espíritu Santo al mundo? ¿Y cuál es el efecto, el resultado de la venida del Espíritu Santo al mundo? Pero antes de continuar sobre este punto, me gustaría hacer una pequeña explicación de quién es el Espíritu Santo de Dios. Los creyentes, los cristianos, creemos, tenemos la absoluta convicción de que Dios es uno. Esa es la gran declaración de fe del Antiguo Testamento. Escucha o oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios. No existe más que un solo Dios. Y ese Dios único es eterno, es todopoderoso, es omnisciente, es autoexistente, es trascendente y es el autor y sustentador de todo lo que existe. Y no existe palabra ni lenguaje humano, palabras en el lenguaje humano para describir quién Él es Él esencialmente, y nadie puede, ni el entendimiento humano, ni el entendimiento del más grande de los ángeles es suficiente para entender a Dios en su propia esencia o expresarlo con palabras, porque Dios está más allá de la comprensión de todas sus criaturas. Pero a la vez se revela a sus criaturas, se da a conocer a sus criaturas. Y por eso cuando Dios se revela a Moisés allí en la zarza, le dice, yo soy el que soy. No hay palabras para definir quién soy. No hay manera en el lenguaje humano para definir realmente quién yo soy. Yo soy simplemente el que soy. Pero ese Dios también se revela, habla, salva, redime, rescata y desciende para salvar a su pueblo. Es el único y todopoderoso Dios, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente bueno, infinitamente justo y todos los atributos que ya conocemos de Dios. Pero ese Dios, hermanos amados, de acuerdo sobre todo al Nuevo Testamento, existe eternamente en tres personas. Ese Dios es un Dios trino. Y esto es una de las cuestiones esenciales de la fe, de nuestra fe. Nuestro Dios es un Dios trino. Y eso quiere decir que en ese único Dios, en esa única sustancia divina, existen y coexisten eternamente tres benditas y eternas personas divinas. Esas personas benditas y eternas son el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que coexisten y que son Dios, las tres? Que cada una de ellas, en plenitud, posee la totalidad de la naturaleza divina. Es muy importante entender esto. No es que el Padre tiene una parte de la naturaleza divina, como si uno pudiera dividir la sustancia divina en partes, una parte para el Padre, una parte para el Hijo y una parte para el Espíritu Santo. Eso sería creer que hay tres dioses. Pero ya hace mucho tiempo atrás, usted puede decir esto, hermano, es muy teológico, muy abstracto. No es muy abstracto, se va a dar cuenta que es muy importante para nuestra vida cristiana personal y para la vida de la iglesia. Ese único Dios, que es un solo ser, una sola naturaleza, una sola sustancia divina, no puede ser dividido en partes, sino que la totalidad de esa sustancia divina, de esa naturaleza divina, está en el Padre, la totalidad de esa naturaleza divina está en el Hijo y la totalidad de esa naturaleza divina está en el Espíritu Santo. Eso significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu son coiguales en poder, en autoridad, en sabiduría, en conocimiento, en santidad, en justicia, en amor, en bondad. Son exactamente iguales porque participan de la misma gloria, del mismo poder, de los mismos atributos. Los poseen los tres. Por lo tanto, el Padre y el Hijo son coexistentes y coiguales desde la eternidad. Nuestra imaginación a veces, uno se imagina al Padre como una persona, el Espíritu como otra cosa y al Señor Jesús como otra cosa. Pero en realidad no, son un solo y único Dios. Y eso está más allá, por supuesto, de la razón humana, en capacidad de comprender o penetrar el misterio de la existencia de Dios. Pero es así como es Dios. Eso quiere decir que el Padre no es mayor en gloria, ni en poder, ni en autoridad, ni en conocimiento, ni en sabiduría que el Hijo o el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que el Hijo tampoco es mayor que el Padre o el Espíritu en conocimiento, en gloria, en poder, en autoridad, ni en ninguno de los atributos, ni tampoco inferior. Y eso quiere decir igualmente del Espíritu Santo, porque del Espíritu Santo estamos hablando, que Él tampoco es inferior al Padre, ni en poder, ni en conocimiento, ni al Hijo, ni en poder, ni en sabiduría, ni en conocimiento, ni en santidad, ni en gloria, ni en absolutamente nada. Porque posee los mismos atributos esenciales que poseen el Padre y el Hijo. ¿Usted entiende eso? Muy bien. Los padres antiguos de la Iglesia en el Concilio de Nicea lo definieron así. Creemos en un solo Dios, una sola sustancia divina, que existe eternamente en tres personas. Sin confundir las personas, porque las personas existen eternamente, cada una, y sin dividir la sustancia. Es decir, no se puede dividir a Dios en tres partes. Es un solo Dios. Y por eso somos monoteístas, es decir, creemos en un solo y único Dios. Esas personas divinas, el Padre y el Hijo, son eternas y coexistentes. Y no se pueden confundir. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Por ejemplo, quien se encarnó de las personas, en la divinidad, la persona que se encarnó no es el Padre ni es el Espíritu, es el Hijo. Solo el Hijo se hizo carne, solo el Hijo se hizo hombre, solo el Hijo caminó en este mundo, solo el Hijo murió en la cruz, solo el Hijo resucitó, solo el Hijo fue exaltado. Solo la persona del Verbo, del Hijo, se encarnó. El Padre no se encarnó y el Espíritu Santo no se encarnó. ¿Se entiende? Por lo tanto, es importante entender las distinciones de las personas divinas. No se pueden confundir porque son coeternas y coexistentes, pero son un único y eterno Dios. Pero además, y esto es algo que enseña la Escritura claramente, a pesar de que son coiguales en poder, en autoridad, en gloria, en naturaleza, merecen las tres la misma gloria. Nunca se pueden separar, nunca se pueden dividir. Y eso quiere decir, otra cosa importante, que toda la obra del Padre, todo lo que el Padre hace, siempre lo hace en unión con el Hijo y el Espíritu. Nunca se separan en sus acciones. Y lo que hace el Hijo lo hace siempre en unión con el Padre y con el Espíritu. Y lo que hace el Espíritu siempre está unido a lo que lo hace en unión con el Padre y el Hijo. Esto parece confuso, pero es muy importante. Voy a explicarlo por qué. Mire, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, se nos dice que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Pero también se nos dice que Él resucitó por sí mismo de entre los muertos. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero también se nos dice que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, se da cuenta, las personas divinas siempre actúan juntas. Y todas las obras de Dios siempre son obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La encarnación. El Padre envió al Hijo a encarnarse.
El Hijo vino por sí mismo y se encarnó. Y por el poder del Espíritu Santo fue concebido en el vientre de María. La encarnación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta lo importante que es esto? Pero lo que importa ahora, para entender lo que está ocurriendo aquí, es que en la economía de la Trinidad, y esto es lo que a los teólogos les gusta llamar la Trinidad económica, es decir, en la manera en que la Trinidad divina actúa y se relaciona con el mundo que creó, cada una de las personas tiene una obra propia, que siempre está unida a las otras, pero que es propia. La obra propia del Padre es decretar, es establecer. Lo que se crea, lo que se hace es lo que el Padre decretó, lo que el Padre estableció. Es la voluntad del Padre la que ocurre en la historia del mundo. Por voluntad del Padre el mundo fue creado. Por voluntad del Padre nosotros fuimos creados. Por voluntad de Dios el Padre todo lo que existe fue creado. Por voluntad del Padre el Hijo se encarnó. Él envió a su Hijo a encarnarse. Por su voluntad Él murió en la cruz. Por su voluntad resucitó. Por su voluntad nos salvó. Lo que está en acción en el mundo es la ejecución del divino, del propósito divino y eterno de Dios Padre. Por lo tanto, la obra propia del Padre es que Él es la causa, el origen, la fuente de todo lo que existe y existirá. Y de todas las acciones de la deidad en el mundo. Pero el Hijo, ya lo sabemos, es el ejecutor. Es por medio de quien la voluntad del Padre se cumple en el mundo y se ejecuta. A través de Él fue creado el mundo. Por medio de Él fue creado todo lo que existe. Y por medio de Él se cumplió la redención y la salvación de la humanidad. Y por medio de Él se cumple toda la voluntad del Padre en el mundo. Esa es la obra propia del Hijo. Y por lo tanto solo el Hijo se encarnó. Solo el Hijo murió en la cruz. Solo el Hijo resucitó entre los muertos. ¿Y cuál es la obra propia del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué hace el Espíritu propiamente? Ahora, cuando decimos propio, significa que esto es lo que hace el Espíritu. Y si el Espíritu no lo hace, nadie más lo hace. ¿Qué es lo propio del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que hace que lo que el Padre decretó, estableció en su soberana y eterna voluntad, lo que el Hijo realizó y cumplió respecto a la voluntad del Padre, es el Espíritu el que lo aplica y lo hace realidad en la historia del mundo. Y sin el Espíritu, eso no va a ocurrir. Por eso es tan importante que aquí en el libro de los Hechos venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vea, la obra del Padre está cumplida. Lo que el Padre decretó en la eternidad, el Hijo lo ejecutó. Por lo tanto, la obra del Hijo también está completa. El Hijo ya está exaltado. Toda la obra del Hijo está hecha. Todo el decreto del Padre está cumplido por el Hijo. ¿Pero qué falta? Que el Espíritu Santo ahora aplique y haga real en la historia del mundo lo que el Hijo cumplió y realizó. Y por eso vino el Espíritu Santo al mundo. Porque Él es el divino realizador de la obra de Dios. Pongo un ejemplo del Antiguo Testamento. Precisamente el versículo que vimos ahora. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra existen por la voluntad soberana del Padre, por el decreto soberano del Padre. Luego dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora observen lo que ocurre. ¿Cómo Dios va a crear efectivamente el mundo? Dios habló. Su palabra. Su palabra es su verbo, es su Hijo. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios hace, se da a conocer, se revela, se manifiesta a través de su Hijo. Y se cumple a través de su Hijo. Pero el que hace que eso se haga real es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, para a través de la palabra que Dios hablara, a través del Hijo, el mundo tomara forma y se concretizara y se hiciera real. Así que el mundo fue formado por el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta cuán es importante esto? Entonces, todo lo que Cristo hizo, la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, la expiación, la redención, la justificación de nuestros pecados, la resurrección juntamente con Él nos resucitó, la nueva vida que recibimos en Él, la exaltación, todo eso viene a la experiencia de la iglesia única y exclusivamente a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en Pentecostés.
El Espíritu Santo ha venido. Pero quien ha venido es Dios mismo. Ahora piensa un momento. Existen 3 grandes visitaciones divinas en la historia del mundo. 3 grandes visitaciones divinas. La primera gran visitación fue en el monte Sinaí. El Padre reveló la ley. Y en la ley reveló todos sus caminos, todos sus propósitos. Está todo tipológicamente en la ley. Todo lo que va a ocurrir, todo lo que el Hijo tiene que ejecutar, está establecido por el Padre. Cuando el Padre descendió en el monte Sinaí y el monte tembló y la gloria de Dios descendió, la visitación del Padre. Pero luego, ¿quién visitó el mundo? El Hijo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y ejecutó y cumplió todo lo que el Padre había establecido. Y lo llevó a cabo y lo realizó, muriendo y resucitando y siendo exaltado. Y la tercera gran visitación está ocurriendo en este momento. El Espíritu Santo de Dios vino al mundo. ¿No es eso maravilloso? El Espíritu Santo, divino y eterno, el poder que realiza, el operador, esa es la obra propia de Él. Es la persona divina que hace que todo se realice, se cumple y llegue a ser concreto y real. Por su poder, el Espíritu Santo ha venido al mundo. Hermanos amados, no puede existir iglesia sin el poder del Espíritu Santo. No puede, la obra de Cristo no puede aplicarse a nosotros y hacerse real en nosotros sin el poder, sin la operación del Espíritu Santo de Dios. Esa es su obra propia. Eso es lo que Él vino a hacer. Y sin Él, eso no se puede hacer. Y por lo tanto aquí está Pedro diciendo, ha llegado el tiempo en que el Espíritu Santo ha venido al mundo. Y ha venido a hacer esa obra de aplicar y traer todos los frutos de la obra de Cristo al mundo. Observe cuáles son esos frutos. Vamos a ver rápidamente qué cosas. Las cosas que el Espíritu Santo hace son innumerables, innumerables. Pero vamos a mencionar las más importantes que se mencionan aquí en el libro de los Hechos, que son fundamentales para nosotros como iglesia. Lo primero que uno tiene aquí, si usted observa con atención, es lo siguiente. Pedro se pone de pie con los 11 y da testimonio. Recuerda que el Señor les había dicho, ustedes serán mis testigos. Y lo primero que hace Pedro es ponerse de pie y dar testimonio. Ahora, presta atención a lo que va a ocurrir, porque aquí está ocurriendo algo realmente asombroso y sobrenatural. Esa gente que está allí, que ha corrido a ver el estruendo y está ahí reunida viendo qué está pasando, y Pedro tiene que explicarles, esa gente es la misma, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, son los mismos que hace 50 días gritaron delante de Pilato, crucifícalo. Que endurecieron su corazón y cerraron su corazón y no quisieron recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios, que no le creyeron y lo rechazaron y pidieron que fuera crucificado. Pero aquí algo cambió. La obra de Cristo está terminada. Él ha muerto, ha resucitado, ha hecho propiciación, ha abierto un camino hacia la presencia de Dios y ha abierto el camino para que de la presencia de Dios venga el Espíritu Santo al mundo. Porque cuando Él fue entronizado, lo primero, la obra que el Hijo hace cuando es entronizado, la obra propia del Hijo es enviar al Espíritu Santo al mundo. Y ese es el resultado y el efecto de su entronización. Y el Espíritu Santo viene. Y entonces Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, capacitado por el poder del Espíritu Santo, se levanta para dar testimonio de Jesucristo y empieza a dar testimonio, varones israelitas. Y comienza a hablar. Y fíjese que no habla primero del Espíritu Santo, habla de Jesucristo. Porque recuerde esto, y esto es muy importante, lo que el Espíritu Santo hace siempre es poner nuestros ojos en Cristo. El Espíritu Santo vino para glorificar a Jesucristo, para exaltar a Jesucristo, para revelarnos la gloria de la obra del Hijo bendito de Dios y aplicarla a nuestra vida. Por lo tanto, les empieza a hablar de Cristo. Varones hermanos, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, como ustedes mismos saben, con las señales, prodigios y milagros que Él hizo cuando estaba entre ustedes. Pero ustedes lo rechazaron y ustedes lo crucificaron por mano de inicuos. Miren las palabras duras. Pero el Espíritu Santo está allí dando testimonio. Y cuando Pedro termina de decir, a este dice pues, entregado por el anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos y lo crucificaste en un madero, pero a este Dios resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos, etcétera, etcétera. Y esa misma gente comienza a sentir una profunda convicción en su corazón y se compungen de corazón.
y sienten algo que no han sentido en toda su vida, y ven que esto es verdad, ven que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, ven cuán poderosa es su obra en la cruz, ven que Él resucitó, algo está pasando, el Espíritu Santo está dando testimonio de Jesucristo. Hermanos amados, el Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga al mundo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. De pecado porque no creen en mí. Porque el mayor pecado es la incredulidad. Y el mayor pecado de estas personas había sido no creer en Jesucristo. Pero el Espíritu Santo está ahora y Él es el que da testimonio a los hombres de Jesucristo. Mire qué importante lo que está ocurriendo. Porque esas mismas personas rechazaron a Cristo. Esas mismas personas se negaron a creer al mismo Señor. Pero ahora el Espíritu Santo está yendo más profundo. Porque solo el Espíritu Santo puede penetrar las tinieblas profundas del corazón humano. Y puede deshacer las tinieblas profundas del corazón. Los reformadores, los grandes padres de la Reforma, decían que la naturaleza humana está completamente depravada. Ellos hablaban de la total depravación del corazón humano, de la naturaleza humana. Y con eso no querían decir que los seres humanos son completamente malvados y todo lo que hacen es depravado y malvado. Lo que querían decir es que la naturaleza humana está tan corrompida por el pecado que ningún hombre es capaz de volverse a Dios por sí mismo. Ningún hombre es capaz de volverse y arrepentirse y buscar a Dios por sí mismo. Y por eso cuando Pablo habla de la corrupción de la naturaleza humana en el capítulo 3, 2 y 3 de Romanos, dice, todos se corrompieron, se hicieron inútiles. No hay ninguno que busque a Dios, ni siquiera uno. El hombre no se puede volver a Dios por sí mismo. No puede querer volverse a Dios por sí mismo porque el pecado hace que los hombres huyan de Dios, se escondan de Dios, se arranquen de Dios, odien a Dios. Eso hace el pecado. Y por eso, hermano amado, usted puede ser la persona más persuasiva del mundo, tener los mejores argumentos, ser el mejor apologista del mundo y no va a convencer a nadie de creer en Jesucristo. Porque no se puede. Si no lo hace el Espíritu Santo, nadie lo puede hacer. Pero Él viene y Él rompe las tinieblas del corazón. Y Él nos convence de cuán pecadores somos y de cuán glorioso, de cuán precioso, de cuán hermoso es Jesucristo. Nos convence de que es el único que nos puede salvar, nos convence de que es el único que nos puede rescatar, nos da testimonio de Jesucristo y nosotros, los que no queríamos creer, los que no estamos ni siquiera dispuestos a creer, de pronto somos cautivados por Cristo, por la belleza, por la hermosura, por la gloria de Cristo y queremos creer y deseamos creer y creemos y somos salvos. Y ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que está ocurriendo aquí, hermano amado. Esa misma gente que crucificó al Señor ahora llora y se compunge y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Hemos matado al Hijo de Dios, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen, porque para esto murió Él por ustedes. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados, confiesen y ustedes también recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Poder para ser testigos de Jesucristo en el mundo. Pedro está diciendo allí, ese Jesús que ustedes crucificaron, a ese mismo Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, cabeza, Rey Supremo, exaltado sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿cómo Pedro supo eso? Él no lo vio exaltado, él no lo vio sentarse a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo lo reveló, se lo mostró, porque el Espíritu Santo está en el mundo. Entonces, hermanos amados, poder para ser testigos de Cristo, convicción del pecado, certeza de la verdad del Evangelio, todo eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Solo Él puede hacer eso. Entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros prediquemos y estemos conscientes de que necesitamos su poder, su acción, depender de Él para predicar el Evangelio y ser eficientes para hablar de Cristo al mundo. Porque sin su poder no podemos. Además de eso, Él es el que regenera el corazón humano. El corazón humano está muerto por el pecado, está destruido por el pecado, está muerto. Los hombres son insensibles a la presencia de Dios. La presencia de Dios puede estar rodeándolos
constantemente, pero los seres humanos no percibimos a Dios. Estamos ciegos, estamos totalmente insensibles a su presencia. Eso es un efecto del pecado. Pero el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar, de regenerar, renovar el corazón humano completamente. Porque la Escritura dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu nos regenera, ¿se acuerda lo que le dijo el Señor a Timoteo? Perdón, a Nicodemo. Nicodemo, nacer del Espíritu significa que tú te vuelves sensible a las cosas de Dios. Que tú comienzas a percibir las cosas de Dios. Que tú entras en una esfera, una realidad, una percepción nueva. Nuevos sentidos, nuevas percepciones. Tú sientes la presencia de Dios, percibes a Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. Tiene el poder de regenerar el corazón, regenerar el espíritu, regenerar nuestro corazón muerto en pecado, darle nueva vida, renovarlo, implantar en nosotros el deseo de las cosas de Dios, el amor, el afecto por las cosas de Dios, por Jesucristo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Tú nunca te sentirías atraído a Cristo, nunca sentirías amor alguno por Cristo si no fuera por el Espíritu Santo. No está en nosotros el amar a Dios, no está en nosotros el amar a Cristo por el poder del pecado, la carne que está en nosotros, nos impide, pero el Espíritu Santo nos regenera, nos capacita, implanta en nosotros nuevos deseos, el deseo de amar a Dios, de amar a Cristo, de hacer su voluntad, de querer caminar con Él, de amar su palabra, de amar a los hermanos. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Eso genera, eso crea, eso hace el Espíritu Santo por nosotros y eso se llama regeneración. Regenera la naturaleza humana corrompida y dañada por el pecado. Y la levanta, y la restaura, y la vuelve hacia Dios, y la orienta hacia Dios. Y nos implanta en nosotros el deseo de conocer más y más a Jesucristo. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Todo eso está ocurriendo exactamente en ese momento. Y luego, ¿qué más hace el Espíritu? No solo nos regenera. Bendito sea el Señor. El Espíritu hace habitación en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros, vive en nosotros, se une a nosotros para vivir para siempre en nosotros y con nosotros y prestarnos su asistencia, su ayuda, su socorro, su sabiduría, su poder constantemente, para siempre. ¿Tú ya pensaste en el privilegio que eso significa? Que la persona divina y eterna, infinita en poder, en sabiduría, en recursos, en gloria, viva en ti, viva en ti, así como la gloria de Dios llenó el tabernáculo, hoy Él llena nuestra vida, nos llena a nosotros de gloria. Hermanos amados, el problema nuestro es que no somos ni conscientes de que somos la habitación, ni qué significa ser la habitación de la poderosa persona del Espíritu Santo de Dios. Pero ese es el don del Padre, esa es la promesa con mayúscula del Padre y del Hijo a la iglesia. La Biblia está llena de promesas. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Muchísimas. Usted puede contarlas. ¿Cuántas promesas? Pero todas esas promesas, todas las promesas de la Biblia se resumen en una promesa. La promesa. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Todas las promesas del Padre están en el Espíritu Santo. Él es la promesa. Es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué más? Vamos a ir terminando. Él es el Espíritu Santo de la filiación. El propósito eterno de Dios de tener una familia, de muchos hijos hechos semejantes a su Hijo Jesucristo. Él nos predestinó para que fuésemos adoptados sus hijos por medio de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo es que el Padre efectiva y eficientemente nos adopta como sus hijos? Por medio de su Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu de la filiación, de la adopción. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos sella. ¿Usted ha oído esa expresión? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa que el Espíritu Santo te selló, me selló? Estás sellado por el Espíritu. ¿Pero sabe lo que significa eso? Un sello es una marca de propiedad. Los reyes de la antigüedad tenían un sello. Podía ser un anillo o un sello físico. Y cuando querían decretar, por ejemplo, una carta, un decreto que estaba respaldado por su autoridad, ponían cera y aplastaban el sello sobre la cera. Y normalmente el sello llevaba la imagen del rey. Así que la imagen del rey impresa en la cera por el sello era señal de autoridad, de reconocimiento y de propiedad del rey. Y nosotros fuimos sellados por el Rey eterno, con su sello,
El Espíritu nos selló. ¿Y sabe cuál es ese sello? Es la imagen del Rey. Es la imagen del Hijo. Tenemos la imagen de Cristo impresa en nuestro ser, en nuestro espíritu, por el Espíritu Santo, y nada y nadie puede borrar ese sello. No puede ser borrado, nadie te puede quitar la calidad, la identidad, el hecho de que eres un hijo de Dios, amado por Dios desde la eternidad y predestinado a heredar con Cristo todas las cosas. Y eso significa el sello del Espíritu Santo en tu vida. Es un sello de propiedad, es un sello de pertenencia, es un sello de identidad, es un sello que dice, cuando a ti te piden el carnet de identidad, tú tienes que demostrar quién eres. ¿Qué pasa? Pasas tu carnet, ese es tu sello de identidad, ahí está tu nombre y todo, de quién eres hijo y todo lo demás, tus apellidos. Bueno, este es el sello de propiedad que dice, soy hijo del Padre, soy hijo de Dios, soy su heredero, Él está conmigo, todo lo que Él tiene es mío. Ese es el sello del Espíritu. Por eso dice que es el sello que es la garantía de nuestra herencia. ¿Herencia de qué? Herencia como hijos. Se refiere a que eres un hijo. Y porque eres hijo, eres heredero de todas las cosas del Padre. Y el sello de garantía de que eres un hijo y eres heredero, y que es indeleble y que es imborrable, es el sello del Espíritu Santo. ¿Sabías que eres sellado para siempre por el Espíritu Santo? Si has creído, el Espíritu te selló. Bendito sea el Señor. Y nadie puede borrar ese sello. Es el espíritu de la filiación. Es el espíritu que te hace hijo de Dios. Efectivamente y eficientemente hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más hace? No solo nos sella, sino que da testimonio a nuestro espíritu constantemente de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? El testimonio del Espíritu no significa que Él te dice al oído, tú eres un hijo de Dios. No pienses en eso. El testimonio del Espíritu es que Él derrama en tu corazón el amor del Padre. Y te hace saber que eres amado por Dios. Te hace, voy a decirlo así, sentir, pero no sentir emocionalmente. Es un sentimiento espiritual, es una sensación espiritual. Tú sabes que eres amado por Dios. Y esa es una de las maravillosas gracias que el Espíritu Santo nos da. Nos da testimonio de que somos hijos de Dios y nos hace saber que somos amados por el Padre y que somos sus hijos y que Él cuida de nosotros. Si ese testimonio no está en ti, tienes que pedírselo al Espíritu Santo. Porque eso es algo que el Espíritu Santo vino a hacer por ti y por mí. Si tú no te sientes hijo de Dios, si tú estás dudando y dices, yo no sé si soy hijo, ¿será que Él me ama? ¿Será que Él se preocupa por mí? ¿Será que Él tiene sus ojos en mí? ¿Será que soy realmente su hijo? Recuerda esto. El Espíritu Santo da testimonio de que eres hijo de Dios. Él te da la certeza de que eres hijo. Él te da la certeza de que eres amado por Dios. Por eso yo quiero insistir tanto en esto. El Espíritu Santo no es una cuestión mental, intelectual. El Espíritu Santo es real, es experimental. Lo que Él hace es completamente real y experimental. Ese es su sello. Cuando el Espíritu Santo está en acción en tu vida, tú percibes su obra, tú sientes su obra, tú experimentas la obra del Espíritu. No puede ser de otra manera porque eso es lo que Él hace. El Espíritu Santo es Dios operando y obrando en nosotros. Lo que está en Cristo se torna real en ti. Lo que es de Cristo se hace real en tu experiencia. La santidad, la sabiduría, la gloria, el poder, los recursos que están en Cristo se hacen tuyos por el poder del Espíritu Santo. Y ese es su sello. Tú sientes la acción. Yo sé que los hermanos saben, los cristianos sabemos esto, no se puede explicar con palabras, tú no puedes decir, mira, es que es esto, no. Es una sensación de algo que fluye, de un agua que te refresca, de una cosa, de una paz que fluye y que traspasa el entendimiento, de un testimonio, de un conocimiento profundo. Es el Espíritu Santo que está en ti. Lo que tú debes hacer es cuidar ese testimonio, cuidar del testimonio del Espíritu Santo, no perderlo, porque eso es lo que el Espíritu hace por nosotros. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Derrama el amor de Dios en nuestros corazones porque nos ha sellado con la imagen del Hijo. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu por nosotros? Propio del Espíritu. Es el Espíritu el que nos revela a Jesucristo. Ninguno de nosotros puede conocer a Cristo verdaderamente sino por revelación del Espíritu Santo de Dios. Ahora, tú puedes leer
todos los tratados de teología y de cristología que quieras. Puedes leer a los mejores teólogos de la historia y leer todo sobre Cristo y las naturalezas de Cristo y los oficios de Cristo y la obra de Cristo, pero no por eso conoces a Cristo. Tienes que prestar. Yo no estoy en contra de la teología. A mí me gusta la teología, yo leo teología, pero yo sé que leer teología con tu propia mente natural no es conocer a Cristo. Porque solo el Espíritu puede revelarnos a Jesucristo. Y déjame decirte la diferencia entre conocer a Cristo con tu mente, con tu intelecto, y conocerlo por el Espíritu. Mas nosotros todos, mirando como por un espejo la gloria del Señor, es decir, la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. ¿Sabes lo que quiere decir Pablo con eso? Que cuando el Espíritu nos revela a Cristo, que cuando el Espíritu Santo nos revela la gloria de Cristo, esa gloria tiene el poder de transformarnos. Nos transforma. Ahí estás tú, angustiado, amargado, sin poder salir de una situación que te tiene atrapado. Y de pronto el Espíritu te revela la gloria del Señor y tú eres liberado automáticamente por la visión de la gloria del Señor. ¿Cuántas veces has estado aplastado, hundido, angustiado, desesperado? Pero has visto al Señor y solo eso basta para levantarte y liberarte. Esa es la diferencia. Cuando el Espíritu Santo nos revela a Cristo, no solo es un conocimiento mental, es un conocimiento profundo, espiritual, que te hace sentir cuán hermoso, cuán atractivo, cuán deseable es Cristo. Salmo 45, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Así nos muestra el Espíritu Santo a Cristo. No solo nos muestra como intelectualmente, nosotros sabemos quién es Él, pero nos muestra cuán atractivo, cuán hermoso, cuán deseable es Jesucristo. Hace que queramos correr detrás de Él, nos impulsa a desearlo, a vivir solo para Él, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Eso es obra del Espíritu, que si uno murió por todos, no es solo un conocimiento general, teórico, Él murió por mí en la cruz, Él murió por mí, y si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Espíritu Santo nos da un conocimiento que nos compromete, que nos liga, que nos ata a Jesucristo. Esa es la diferencia. Conocer a Cristo meramente con tu mente y conocerlo por el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo, su principal misión es revelarnos a Cristo. Cuando Él venga, Él me glorificará. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. A eso vino el Espíritu, a revelar y a glorificar a Jesucristo en nosotros. Pero además, ¿qué más hace el Espíritu? Ya estoy terminando. 3 cosas más. Hace muchas más, pero yo estoy resumiendo. El Espíritu Santo es el Parácletos. ¿Usted ya vio esa palabra? La palabra Parácletos se traduce el Consolador. Y Jesús, el Señor, lo llamó el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, y os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, si me fuere, yo mismo os lo enviaré. Esa palabra es muy, muy hermosa, Parácletos. Esa palabra no tiene una traducción exacta en nuestro idioma. Una de las traducciones es consolador, uno que consuela, que conforta, reanima. Pero no solo eso. La palabra griega significa también uno que defiende, uno que protege, uno que se pone delante de nosotros para protegernos del daño que otro nos pueda causar. Uno que nos corrige cuando es necesario, uno que nos cura, nos arregla, nos repara cuando estamos dañados. Todo eso significa Parácletos. Por eso Jesús dijo, yo enviaré otro Consolador. ¿Por qué otro? Porque Él era ese Parácletos. Mientras Él estuvo en la tierra, Él era el Consolador. Él los animaba, Él los levantaba, Él los sanaba, Él los fortalecía, Él los instruía, Él los protegía, Él los defendía. Él era el Parácletos. Pero ahora yo me voy y yo les enviaré otro. Pero ese otro, miren qué cosa tremenda, es mejor que yo, en el sentido que hará una obra más completa que la que yo estoy haciendo. Porque Jesús estaba con ellos, físicamente, con ellos, al lado de ellos. Pero Él estará en vosotros. Es un Jesús personal, hermano amado. Para ti, que vive siempre dentro de ti, porque Él dijo eso, yo vendré a vosotros y haré morada en ustedes y viviré dentro de ustedes. ¿Cuándo? Cuando venga el Consolador. Mi Padre y yo vendremos a ti
y haremos morada en ti por medio del Consolador. Porque recuerde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca pueden ser separados. Allí donde habita el Espíritu, necesariamente habita el Padre y habita el Hijo. Porque es un solo Dios. Dios habita en ti. En la persona del Espíritu está el Padre y está en el Hijo. El Hijo y el Padre también están habitando en ti permanentemente. Tienes a Dios contigo. Llevas a Dios donde vas. Donde tú caminas, Dios está contigo. Donde tú caminas, el Hijo está contigo, el Padre está contigo, porque el Espíritu Santo está contigo y está en ti. Por tanto, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, a través de su muerte, su resurrección y exaltación, hará posible que el Espíritu Santo venga a habitar en nosotros. Bendito sea el Señor. El que cree en mí, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Ríos que nunca pararán de correr, ríos que nunca cesarán de correr, ríos de agua que saciarán toda tu sed. Bendito Consolador. Hermanos, este es uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo. Él te consuela, Él te anima, Él te levanta, Él te da fuerza. Cuando tú ya sientes que no puedes seguir, Él te hace seguir, Él te levanta otra vez, te pone de pie, Él te dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Él te protege. Es el bendito y divino Consolador. Y tenemos que aprovechar su ministerio. Tenemos que contar con Él. Cuando estás angustiado, cuando estás necesitado, cuando sientes que ya no puedes seguir, cuando sientes que las situaciones son tan terribles que no puedes enfrentarlas, recuerda, el Consolador está contigo. Y no es cualquier consolador, es el Consolador cuyo consuelo es eterno. Cuando Él te dice todo está bien, es porque realmente todo estará bien. Porque Él tiene el poder infinito de hacer que todas las cosas obren para tu bien. Siempre. El Espíritu Santo ordena todas las circunstancias de tu vida para que todas las circunstancias redunden para la gloria de Dios y para el propósito de Dios en tu vida. Todo el tiempo el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo no va un paso delante tuyo, Él va 1.000.000 de pasos delante tuyo, ordenando todo para que todas las cosas contribuyan a tu bienestar, a tu bien y a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque Él es el bendito y divino Consolador. Puedes contar con Él. Tienes que contar con Él, tienes que recurrir a Él, tienes que recordar, Espíritu de Dios, tú eres el que me consuela, tú eres el que me anima, tú eres el que me fortalece cuando ya no tengo fuerza, tú eres el que me cura, tú eres el que me sana. Ese es el Espíritu, por supuesto. Recuerde, Él nunca lo hace separado de Cristo, en realidad lo que Él hace es traer a ti todas las riquezas que están en Cristo y aplicarlas a tu vida. Todas las promesas que están en Cristo. Porque Él es el Espíritu Santo de la promesa, Él las hace real en tu vida. ¿No es maravilloso? Ahora, quiero detenerme aquí en un punto muy importante. ¿Qué tienes que hacer para que el Espíritu de Dios haga eso en tu vida? ¿Tienes que hacer algún mérito? ¿Tienes que hacer un mérito? No, porque es un don. Es el don de Cristo. Es lo que Cristo ganó para ti en su muerte y su resurrección y exaltación. Él ganó la promesa del Espíritu para la iglesia. Es el don bendito del Padre y del Hijo a la iglesia. Y por lo tanto no tienes que hacer ningún mérito para obtenerlo. Es ahora, es ya, es inmediatamente, es en este instante que Él es el don de Dios para tu vida. Solo tienes que creer. Solo creer. Y nada más. Algunos hermanos dicen, no, yo no me he portado lo suficientemente bien. Yo no he sido lo suficientemente santo. No he leído suficientemente la Biblia. Así pensamos. No he hecho todo. No, es al revés. Si no has hecho todo eso, es porque te falta el Espíritu Santo. Tú necesitas primero al Espíritu para hacer eso. Si tú quieres ser perseverante en leer la Biblia, en tener comunión con los hermanos, en reunirte, en creer y en todo lo demás, ¿sabes lo que te falta? Te falta el Espíritu Santo. Porque Él es el que hace posible todo eso. La perseverancia es un don del Espíritu, es un fruto del Espíritu en la vida cristiana. Así que antes de pensar que tienes que hacer cosas para recibir el don del Espíritu, tienes que pedir el don para hacer las cosas que son necesarias como hijos de Dios. Y ya lo tienes, es un don, ya fue dado. Solo tienes que pedir al Padre que eso se haga real en tu vida. El Espíritu Santo, hermanos, ya voy a terminar ahora porque se me fue el tiempo. Una última cosa. El nombre del Espíritu es Espíritu
Santo. ¿No es verdad? ¿Qué significa eso? Que Él es por esencia el santificador. Lo que Él hace es santificarnos. El propósito primordial, fundamental del Espíritu en esta dispensación es uno solo. Él vino para santificarnos. ¿Y sabe qué significa santificar? Para transformarnos a imagen de Jesucristo. Y eso está haciendo todos los días de tu vida. Él te está transformando. ¿Y cómo lo hace? Él infunde en ti el carácter de Cristo. Él infunde en ti los pensamientos de Cristo. Él infunde en ti los sentimientos de Cristo. Él usa para eso la palabra de Dios, fundamentalmente la palabra, pero también la comunión con los hermanos. Porque el Espíritu Santo derrama dones en la iglesia y a través de esos dones Él trabaja en tu vida. Los dones de los hermanos es el Espíritu Santo trabajando en mi vida a través de ellos. Y Él está infundiendo constantemente los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los afectos de Cristo en ti. Eso lo hace el Espíritu. No es una cosa que tienes que ganarte a la fuerza. Él ya lo hace. Él quiere hacerlo. Constantemente está dispuesto a hacerlo. Todo el tiempo está allí para hacer eso en tu vida. Y lo hace a través de la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, tú sientes que esa palabra penetra en tu corazón, en tu mente, remueve tu corazón. ¿Quién es ese? No es el predicador. El predicador sería incapaz de hacer eso por ti. Es el Espíritu bendito de Dios que hace eso. Porque Él usa la palabra de Dios como un martillo para quebrantar tu vida y tu corazón. Como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de tu ser y parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el Espíritu de Dios que renueva tu vida a través de la palabra. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos ser un pueblo gobernado, dirigido, habitado, lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted ha oído hablar de los avivamientos en la historia de la iglesia, ¿verdad? Los grandes avivamientos, los grandes despertamientos, cuando parece que la presencia de Dios tocara la tierra. Parece que fuera casi tangible. Parece que Dios estuviera a nuestro lado. Bueno, ese es el Espíritu de Dios actuando en la iglesia. El Espíritu Santo hace real la presencia de Dios. Hace tangible casi la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Y eso debiera ser normal. Si no estamos viviendo en esa realidad, es porque no somos normales, somos anormales. Lea el libro de los Hechos, vea cómo era. Esas personas caminaban en la presencia de Dios. Sabían que Dios estaba con ellos, sabían que la gloria de Dios los rodeaba, los llenaba, los saturaba. Y tocaba al mundo, y la gente del mundo temía, temblaba, porque sentía que la presencia de Dios estaba en la iglesia. ¿No era así? Sobrevino temor a toda persona. El Espíritu Santo es el renovador, es el restaurador, es el que visita la iglesia y la levanta de la ruina espiritual y la levanta a la altura de la gloria, de la normalidad, de lo que la iglesia siempre debe ser en Cristo. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo nos visite, nos renueve. Nos renueve, visite tu vida. Si estás sintiendo que estás lejos, que estás frío, que estás indiferente y no sabes cómo volver, y tú dices, me gustaría otra vez tener esa pasión, ese fervor, ese amor por el Señor, por la palabra, es el Espíritu el que hace eso por nosotros. Recuerde cómo sigue Hechos cuando termina, cuando aquellas personas se convierten y se rinden al Señor y se arrepienten de sus pecados y viene el Espíritu Santo a esos 5,000 que se convierten el primer día. Fíjese lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios, en la comunión, la vida de la iglesia, unos con otros, en el partir del pan y en las... ¿Pero por qué perseveraban? Porque el Espíritu Santo llenó el corazón de ellos de su presencia. Y del fervor, y del ánimo, y del deseo, y del poder para perseverar. Ese es un sello de la obra del Espíritu Santo. ¿Quieres vivir esa vida? Necesitamos esa vida, hermanos amados. El Espíritu Santo no es una opción. No es que tú puedes vivir una vida, no, mire, yo voy a ver si... No es una opción. El hermano Jonathan Edwards, uno de los grandes padres del primer avivamiento, decía esto. El Espíritu Santo es una necesidad porque toda la iglesia se ha vuelto anormal. Hemos caído en la anormalidad, en la indiferencia, en la religiosidad, en la ortodoxia muerta, en la teología sin vida, en el formalismo, en el ritualismo. No tenemos vida. El Espíritu Santo tiene que despertarnos y vivificarnos y renovarnos otra vez para ser normales, como la iglesia de Hechos. Y créeme, eso no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo de Dios. Y sí, de nuestra respuesta, de nuestra confianza, de nuestra respuesta a la persona y a la obra del Espíritu Santo.
Necesitamos reconocer que Él está aquí con nosotros. Reconocer que Él vino, reconocer que Él está en la iglesia. Y por qué vino, y para qué vino, y con qué propósito, debe estar constantemente en nuestro corazón. Debemos reconocerlo como el que gobierna, preside, dirige, controla todas las cosas de la iglesia. Porque para eso Él vino. Y como el único que tiene el poder de hacer real lo que está en Cristo en nuestra vida. Amén. Oremos al Señor. Yo te invito a que inclines tu rostro y hagas una oración. Algunos hermanos preguntan, hermano, ¿se puede orar al Espíritu Santo? Claro, es una persona, es Dios. Pero recuerda esto, cuando tú hablas con el Espíritu, siempre hablas con el Padre y con el Hijo. No puede ser de otra manera, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre actúan juntos. Y todo lo que el Espíritu hace en tu vida, lo hace según la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo en tu vida. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el gran renovador, el gran vivificador, el que da vida, el que renueva, el que restaura. Tú eres el que despierta la fe en el corazón, es el que despertaste la fe en el día de la salvación de nuestra vida. Tú diste testimonio de Jesucristo en nuestros corazones, tú nos mostraste la belleza de Jesucristo. Tú eres el que nos regeneró, nos renovó. Tú eres el que restauró nuestros corazones, renovó nuestro espíritu. Tú habitas en nosotros y en ti habita el Padre y el Hijo. Tú estás con nosotros y en nosotros. Tú nos confortas, nos alientas, nos animas, nos sostienes, nos acompañas. Nunca nos abandonas porque nos sellaste para siempre y por la eternidad. Tú eres el bendito, poderoso Espíritu que nos conduce de la mano hacia la gloria y que un día nos presentará ante el Hijo como una novia santa y sin mancha, perfecta, gloriosa, preparada como una iglesia para unirse eternamente a Jesucristo. Tú estás santificándonos, transformándonos, renovándonos. Estás usando la bendita palabra para cambiar nuestras vidas. Tú nos llamas a arrepentirnos, a abandonar el pecado, a dejar nuestras vidas de indiferencia, de frialdad o de mundanalidad o de amor al mundo. Tú nos cautivas otra vez con los afectos santos de Cristo. Tú nos enciendes otra vez de amor, de celo, de pasión por Cristo, porque esa es tu obra, ese es el sello de tu presencia y de tu obra en la iglesia. Hazlo una vez más, Espíritu Santo. Visítanos una vez más, derrámate una vez más en nosotros. Vuelve a restaurar a tu iglesia y a renovarla como al principio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos, Padre, porque tú eres el que prometió al Espíritu, en el nombre de Jesucristo, sobre nosotros. Amén.